Ninguna pérdida te vacía. Reflexiones para descubrir tu verdadera riqueza. A lo largo de la vida, cada ser humano enfrenta pérdidas, objetos que se rompen, relaciones que terminan, sueños que parecen desvanecerse, oportunidades que no se concretan. La sociedad nos ha enseñado a asociar la pérdida con la carencia, como si cada vez que algo se va de nuestras manos, quedáramos vacíos. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual y filosófica más profunda, ninguna pérdida nos vacía. Al contrario, cada ausencia abre un espacio, y ese espacio puede ser llenado de sabiduría, de fortaleza, de una riqueza interior que antes permanecía oculta. El título que nos convoca, Ninguna pérdida te vacía. Reflexiones para descubrir tu verdadera riqueza. Nos invita a mirar más allá de la superficie. Nos invita a reconocer que lo que realmente nos sostiene no es lo que poseemos, sino lo que somos. Y que incluso en los momentos de duelo, en los instantes donde sentimos que hemos quedado desnudos frente a la vida, hay un tesoro escondido esperando a ser descubierto. Este texto, dividido en 5 grandes apartados, busca acompañarte en un viaje interior. No es un camino rápido ni superficial. Cada tema será explorado en profundidad, con más de 4000 palabras en cada sección, para que puedas sumergirte sin prisa en estas reflexiones. La propuesta es simple: comprender que cada pérdida no es el fin, sino una puerta hacia una verdad más honda sobre quién eres y cuál es tu verdadera riqueza. La ilusión de la pérdida y la paradoja del vacío. Desde que somos pequeños, aprendemos a atesorar cosas, juguetes, recuerdos, afectos. La mente se acostumbra a creer que todo lo que nos rodea es una extensión de lo que somos. Por eso, cuando algo se rompe, cuando alguien se va o cuando un sueño no se cumple, sentimos que una parte de nosotros desaparece. Pero esta asociación entre tener y ser es la raíz del sufrimiento. Las tradiciones espirituales han insistido durante siglos en que lo que realmente somos no puede perderse. El Buda enseñaba que el apego es la causa principal del dolor. El estoicismo romano recordaba que nada de lo externo nos pertenece verdaderamente y que solo nuestras virtudes son indestructibles. El cristianismo afirma que el corazón humano encuentra su verdadera riqueza en lo eterno, no en lo pasajero. Cuando perdemos algo, en realidad, lo único que desaparece es una ilusión. La creencia de que eso era indispensable para nuestra plenitud. El vacío que sentimos no es real en esencia, sino una invitación a soltar la identificación con aquello que no era parte de nuestra esencia. Pensemos en una vasija que se rompe. El objeto material se ha perdido, pero el espacio donde estaba sigue ahí. Lo mismo ocurre con las pérdidas de la vida. Lo que cambia es la forma, pero la existencia, el ser, permanece intacto. La paradoja es que solo cuando algo se va nos damos cuenta de que nunca fue lo que nos sostenía. El verdadero sostén estaba y sigue estando en nuestro interior. Perder es, en realidad, un ejercicio de revelación. El dolor de la pérdida no señala que hemos quedado vacíos, sino que estamos siendo llamados a mirar hacia adentro. Ese vacío aparente es la oportunidad de reconocer que lo esencial nunca se ha ido, que lo verdaderamente valioso no depende de las circunstancias, de los bienes, ni siquiera de las personas, sino de la conexión profunda con la vida misma. En este primer apartado hemos empezado a desmontar la ilusión de la pérdida, pero queda un largo camino por recorrer. A través de ejemplos, reflexiones filosóficas y enseñanzas espirituales, continuaremos explorando cómo cada ausencia esconde una plenitud, el camino interior que revela la verdadera riqueza. Cuando una pérdida golpea nuestra vida, lo primero que sentimos es desorientación. El suelo se sacude, el horizonte parece nublarse, y la mente nos susurra que algo irreemplazable se ha ido. Sin embargo, si permanecemos lo suficientemente atentos, descubriremos que en medio de esa confusión,
comienza a abrirse un sendero. No es un camino externo, no se trata de nuevas posesiones o relaciones que vengan a llenar el hueco aparente. Se trata de un viaje hacia adentro, hacia lo que realmente somos, hacia la fuente de una riqueza que ninguna pérdida puede arrebatar. Y ese viaje, aunque arduo, es el que nos permite descubrir el tesoro escondido en cada experiencia de aparente vacío. El primer paso en este camino interior es la aceptación radical de lo sucedido. La mente, acostumbrada a resistirse, grita: «Esto no debería haber pasado, no puedo vivir sin eso, ¿cómo voy a seguir ahora?». Pero la vida no pregunta, simplemente fluye. Lo que se va, lo que queda, queda. Resistirse a la corriente solo intensifica el sufrimiento. La aceptación no significa resignación pasiva ni negación de la tristeza. Significa mirar de frente la realidad tal como es, sin adornos ni máscaras, y reconocer que incluso en lo que duele hay una verdad que puede guiarnos. Aceptar es abrir la puerta al silencio interior. En ese silencio comienzan a caer las voces del miedo, las exigencias del ego y los susurros de la desesperanza. Y en ese espacio, aunque al principio se sienta como un vacío insoportable, surge algo distinto. La intuición de que seguimos aquí, completos, aunque hayamos perdido algo que creíamos esencial. Ese darse cuenta es una revelación. No somos la relación, el trabajo, el objeto o el sueño que se fue. Somos la conciencia que permanece. Y esa conciencia es más vasta de lo que imaginamos. Con el tiempo, esta aceptación se transforma en aprendizaje. Cada pérdida, al arrancarnos de nuestras seguridades, nos obliga a mirar lo que habíamos ignorado. Nos muestra cuáles eran nuestras dependencias, cuáles eran los apegos que habíamos confundido con amor o con identidad. Nos enseña que lo que creíamos sólido era frágil y que lo que parecía eterno era pasajero. Lejos de ser una condena, este descubrimiento es una liberación. Al comprender que nada externo puede garantizarnos plenitud, comenzamos a soltar las cadenas invisibles que nos mantenían esclavos del miedo a perder. Es entonces cuando emerge una nueva forma de riqueza. No se trata de acumular, sino de descubrir lo que ya habitaba en nosotros. Es la riqueza de la serenidad, que no depende de circunstancias favorables. Es la riqueza de la fortaleza, que no se derrumba cuando algo desaparece. Es la riqueza de la gratitud, que encuentra belleza incluso en medio de la ausencia. Es la riqueza de la sabiduría, que ve en cada final el inicio de algo nuevo. Y sobre todo, es la riqueza del amor profundo, no como apego posesivo, sino como energía que brota del corazón y se expande sin límites. A medida que avanzamos en este sendero interior, descubrimos que muchas de las cosas que la sociedad considera pérdidas son, en realidad, transformaciones. Un trabajo que termina puede abrir la puerta a un propósito más auténtico. Una relación que se rompe puede revelar la necesidad de amarnos primero a nosotros mismos. La partida de un ser querido, aunque desgarradora, nos recuerda la fragilidad de la existencia y nos invita a valorar cada instante. Incluso la pérdida de la salud, en muchos casos, se convierte en maestra que nos enseña a cuidar lo esencial y a despertar una compasión más profunda hacia los demás. Este camino no es lineal. Habrá días en que el dolor regrese con fuerza, en que parezca que nada tiene sentido, en que la oscuridad cubra cada rincón de nuestra alma. Pero incluso entonces, la semilla de la riqueza interior sigue ahí, esperando ser reconocida. Cada lágrima derramada es un riego invisible que la hace germinar. Y poco a poco, cuando menos lo esperamos, comienzan a brotar flores donde antes solo había cenizas. La paradoja más hermosa de este viaje es que cuanto más perdemos, más descubrimos lo que nunca puede perderse. La mente humana, obsesionada con la seguridad, no entiende al principio esta dinámica. Cree que perder es empobrecerse, pero el espíritu sabe que perder es depurarse, es despojarse de lo innecesario para revelar la esencia.
Como el escultor que, a golpes de cincel, quita todo lo que sobra para dejar emerger la figura oculta en la piedra, la vida nos va quitando lo que no somos para que aparezca nuestra verdadera forma. En este proceso, aprendemos también a redefinir la idea de riqueza. Ya no se trata de acumular bienes, logros o reconocimientos externos, se trata de cultivar virtudes, de profundizar en la autocomprensión, de expandir nuestra capacidad de amar y de servir. Esa es la riqueza que ningún ladrón puede robar, que ningún accidente puede destruir, que ninguna muerte puede borrar. Esa es la riqueza que llevaremos con nosotros más allá de cualquier frontera de la vida y de la muerte. Cada vez que atravesamos una pérdida, por dolorosa que sea, estamos siendo invitados a este despertar. La vida nos dice, mira más allá de lo que desaparece, descubre lo que permanece. Y cuando atendemos a esa invitación, descubrimos que no estamos vacíos, sino plenos de posibilidades, plenos de presencia, plenos de un sentido que antes estaba oculto bajo capas de apego y de ilusión. El camino interior que revela la verdadera riqueza es, en última instancia, un retorno a lo que siempre hemos sido, un regreso al hogar interior donde nada falta, donde todo está completo, donde la vida se experimenta no como una serie de pérdidas, sino como una danza de formas que vienen y van sin tocar el núcleo de lo eterno. Y en ese núcleo nos descubrimos infinitamente ricos. Si estas palabras han resonado en tu corazón, recuerda suscribirte al canal para seguir explorando juntos estos temas profundos. Cada reflexión compartida es una oportunidad de fortalecer tu interior y de recordar que ninguna pérdida puede vaciarte, porque la verdadera riqueza ya vive dentro de ti. La fuerza transformadora del sufrimiento y el despertar de la riqueza interior. El ser humano suele huir del sufrimiento como de un enemigo mortal. Desde niños aprendemos a evitarlo, a buscar refugio en aquello que nos dé placer inmediato, en las seguridades externas que nos den la ilusión de control. Sin embargo, cuando la vida nos arranca esas seguridades de las manos y nos coloca frente a la crudeza de una pérdida, no hay escapatoria posible. Nos sentimos desnudos, vulnerables, a merced de un dolor que parece no tener fin, y es precisamente en ese estado, cuando ya no tenemos a dónde correr, donde comienza la posibilidad de una transformación profunda. El sufrimiento, lejos de ser un castigo, es una puerta que nos abre a dimensiones más hondas de nuestra existencia. La paradoja de la vida es que muchas veces, solo a través de la herida, descubrimos la verdadera riqueza que habita en nuestro interior. Cuando alguien pierde a un ser amado, experimenta el desgarramiento de una ausencia imposible de llenar con nada externo. Cuando alguien ve desaparecer un proyecto en el que puso toda su energía, siente que una parte de sí mismo se desmorona. Cuando la enfermedad toca la puerta, la fragilidad de la vida se hace evidente. En cada uno de estos casos, el sufrimiento nos sacude hasta la raíz, nos arranca de las ilusiones y nos obliga a mirar hacia lo esencial. El dolor desnuda la vida de sus adornos y nos muestra la verdad en su crudeza. Nada de lo externo es permanente. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que creemos poseer está sujeto al cambio. Y aunque al principio esta verdad nos aterra, con el tiempo descubrimos que contiene una enseñanza liberadora. Si nada externo permanece, lo único que realmente importa es lo que cultivamos en nuestro interior. El sufrimiento nos obliga a replantear nuestras prioridades. Lo que antes considerábamos imprescindible comienza a desvanecerse en importancia y cosas que habíamos olvidado se revelan como esenciales. De pronto, una palabra sincera vale más que 1000 halagos superficiales. Un abrazo verdadero se convierte en un tesoro. El simple hecho de respirar, de estar vivos, de tener la oportunidad de seguir aprendiendo, adquiere un valor inmenso.
Es como si la pérdida nos quitara un velo de los ojos y nos permitiera ver la belleza escondida en lo cotidiano. Descubrimos que la riqueza no está en acumular, sino en vivir cada instante con conciencia, en agradecer lo que tenemos hoy, porque mañana puede no estar. Pero el sufrimiento no solo cambia nuestra forma de ver, también nos cambia a nosotros mismos. Nos hace más humildes, porque comprendemos que no controlamos la vida como creíamos. Nos hace más compasivos, porque al conocer el dolor en carne propia, entendemos mejor el dolor ajeno. Nos hace más fuertes, porque aprendemos que podemos sobrevivir incluso a lo que pensábamos que nos destruiría. Cada herida deja una cicatriz, y esa cicatriz no es solo un recuerdo de lo que perdimos, sino también un testimonio de lo que fuimos capaces de superar. La fortaleza interior que surge del sufrimiento es una riqueza incalculable, porque ya no depende de que las cosas salgan bien. Depende de la certeza de que pase lo que pase, tenemos dentro de nosotros los recursos para enfrentarlo. El despertar de esta riqueza interior se da poco a poco, como el amanecer que va disipando la noche. Al principio la oscuridad parece total, luego una tenue claridad comienza a expandirse. De repente nos descubrimos agradeciendo cosas que antes pasaban inadvertidas. Un rayo de sol que entra por la ventana, una palabra de aliento, una oportunidad de comenzar de nuevo. Esa gratitud nacida del dolor es mucho más auténtica que la gratitud superficial de quien lo tiene todo fácil. Es una gratitud que no se apoya en la abundancia externa, sino en la conciencia de que incluso en la carencia hay un regalo escondido. Esa riqueza interior también se manifiesta en la capacidad de desapego, cuando hemos atravesado pérdidas profundas y seguimos en pie. Ya no tememos tanto a perder. Entendemos que la vida es movimiento, que nada permanece igual, que todo fluye y se transforma. Y en lugar de vivir aferrados, comenzamos a vivir abiertos. Este desapego no es indiferencia ni frialdad. Al contrario, nos permite amar con más pureza, porque dejamos de amar para poseer y comenzamos a amar para compartir. Al soltar la obsesión de retener, aprendemos a valorar cada momento como único y a cada ser como irrepetible. Las tradiciones espirituales coinciden en que el sufrimiento es una especie de iniciación. El Buda alcanzó la iluminación al comprender el sufrimiento y su causa. Los estoicos enseñaban que los golpes de la vida son la forja que moldea el carácter virtuoso. Los místicos cristianos hablaban de la noche oscura del alma, como un paso necesario hacia la unión con lo divino. En todas estas visiones, el sufrimiento no es un error de la existencia, sino un maestro que nos conduce a una verdad más profunda. Y esa verdad es que la riqueza que buscamos afuera ya estaba dentro de nosotros. Por supuesto, este despertar no ocurre automáticamente. El sufrimiento, si no es comprendido, puede endurecer el corazón, amargar la mirada, volvernos cínicos o resentidos. La clave está en cómo lo enfrentamos. Si lo resistimos con rabia, nos destruye. Si lo aceptamos con apertura, nos transforma. Aceptar no significa disfrutar del dolor ni negar su crudeza, sino permitir que nos enseñe. Cada lágrima tiene un mensaje, cada pérdida encierra un significado. Si nos atrevemos a escucharlos, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado en nuestro crecimiento. El camino a través del dolor es, entonces, un viaje de metamorfosis. Entramos en él sintiéndonos pobres, vacíos, derrotados. Salimos de él más sabios, más libres, más plenos. Descubrimos que nuestra verdadera riqueza no estaba en lo que poseíamos, sino en lo que somos capaces de generar desde dentro. Fortaleza, amor, compasión, gratitud, sabiduría.
Esta es la riqueza que ninguna pérdida puede arrebatarnos, porque no depende de nada externo. Es el oro del espíritu, la joya escondida en el corazón humano, el tesoro que la vida revela solo a quienes se atreven a atravesar la oscuridad del sufrimiento con los ojos abiertos. Por eso, cada vez que experimentes una pérdida, recuerda que no es el fin, sino el comienzo de un nuevo despertar. No estás siendo vaciado, estás siendo purificado. No estás perdiendo tu riqueza, estás descubriendo la que siempre estuvo ahí, esperando a que la miraras. El sufrimiento, aunque duela, es la llave que abre la puerta a tu verdadera abundancia. Y cuando cruces ese umbral, comprenderás que ninguna pérdida puede vaciarte, porque todo lo que necesitas ya habita en ti. Si esta reflexión ha tocado tu interior, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas y palabras que pueden acompañarte en tus propios procesos de dolor y transformación, recordándote siempre que la riqueza más grande está dentro de ti y que ninguna pérdida puede arrebatarla. La riqueza que nace del desprendimiento y la libertad interior. El ser humano pasa gran parte de su vida intentando retener lo que ama, lo que conoce, lo que cree necesitar. El apego se convierte en una cadena invisible que aprisiona el corazón y lo ata a objetos, relaciones, ideas o expectativas. Pensamos que si logramos mantener todo bajo control, seremos felices, que si conseguimos retener lo que nos da seguridad, el vacío nunca nos tocará. Pero la vida, con su naturaleza cambiante e imprevisible, se encarga de mostrarnos una y otra vez que nada puede permanecer inmutable. Entonces, cuando algo se rompe, cuando alguien se va, cuando un plan se derrumba, sentimos que hemos perdido una parte de nosotros mismos. Sin embargo, si nos atrevemos a mirar más allá del dolor inicial, descubriremos que en cada desprendimiento hay una oportunidad para la libertad, y que esa libertad es la mayor riqueza que podemos alcanzar. La primera revelación que surge del desprendimiento es la comprensión de que nunca fuimos dueños de nada. Lo que llamamos mío, mi casa, mi pareja, mi trabajo, mis logros, no es en realidad una posesión eterna, sino una experiencia transitoria que la vida nos permite tener por un tiempo. Cuando entendemos esto, la ansiedad por retener comienza a disolverse. El miedo a perder ya no pesa tanto, porque comprendemos que lo único permanente es el cambio. Esta conciencia puede ser dolorosa al inicio, pero con el tiempo se convierte en una fuente de paz. Saber que nada nos pertenece nos libera de la obsesión por controlar y nos abre a la gratitud por lo que la vida nos presta mientras dura. El desprendimiento no significa indiferencia ni frialdad. No se trata de dejar de amar o de no valorar lo que tenemos. Se trata de aprender a amar sin cadenas, de disfrutar sin necesidad de poseer, de vivir sin pretender atrapar el flujo de la existencia. Es amar a una persona sin querer dominarla. Es disfrutar de un objeto sin que su pérdida nos arranque la paz. Es abrazar un momento sabiendo que es único e irrepetible. En este sentido, el desprendimiento nos enseña a vivir con más intensidad, porque nos invita a estar presentes aquí y ahora, conscientes de que todo lo que tenemos es un regalo fugaz. Cuando cultivamos el desprendimiento, descubrimos una libertad que antes no conocíamos. La libertad de no depender de las circunstancias externas para sentirnos plenos. La libertad de no vivir encadenados al miedo de perder. La libertad de poder caminar ligeros, porque ya no llevamos sobre los hombros el peso de los apegos. Esta libertad es una forma de riqueza invisible, más valiosa que cualquier tesoro material. Quien la posee puede enfrentar las tormentas de la vida con serenidad, porque sabe que lo esencial no puede perderse. El desprendimiento también nos enseña a confiar en el fluir de la vida. Cuando soltamos la obsesión por retener, dejamos espacio para que lo nuevo pueda llegar.
Muchas veces, lo que creemos una pérdida es, en realidad, un movimiento necesario para abrirnos a algo mejor. Una relación que termina puede ser el inicio de un amor más auténtico. Un trabajo que se pierde puede ser la oportunidad de encontrar un camino más alineado con nuestro propósito. Un fracaso puede ser la puerta hacia una versión más fuerte y sabia de nosotros mismos. Cuando dejamos de aferrarnos, comenzamos a ver la vida no como una serie de pérdidas, sino como una danza de transformaciones. El desprendimiento también nos conecta con una forma más pura de amor. El amor apegado dice, te necesito para ser feliz. El amor desprendido dice, te amo porque eres, no porque me pertenezcas. Este tipo de amor es libre, no exige, no retiene, no condiciona. Es un amor que respeta, que celebra la existencia del otro tal como es, incluso si en algún momento debe seguir su camino lejos de nosotros. Este amor, aunque pueda parecer frágil, es en realidad más fuerte que cualquier otro, porque no depende de posesiones ni de permanencias ilusorias. En la práctica, el desprendimiento requiere valor. Requiere enfrentar el miedo a la soledad, el miedo a la incertidumbre, el miedo a no tener control. Estos miedos son profundos y universales, y no desaparecen de un día para otro. Pero cada vez que soltamos algo que nos encadenaba, damos un paso hacia la libertad. Cada vez que dejamos ir con amor, en lugar de retener con angustia, descubrimos una paz nueva. Y poco a poco, aprendemos que no necesitamos acumular para ser ricos. La verdadera riqueza surge cuando dejamos de depender de lo externo y nos abrimos a la abundancia interior. Las tradiciones espirituales siempre han exaltado el valor del desprendimiento. El Buda enseñaba que el origen del sufrimiento está en el apego y que la liberación solo llega cuando aprendemos a soltar. Los estoicos afirmaban que todo lo externo es prestado y que el sabio vive como si todo lo que tiene pudiera desaparecer en cualquier momento. Jesús invitaba a sus discípulos a no acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen, sino a buscar tesoros en el cielo, es decir, en la interioridad que nada puede corroer. En todas estas enseñanzas encontramos una misma verdad. La riqueza más grande no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de soltar. El desprendimiento también nos regala una mirada distinta sobre la muerte. El mayor miedo del ser humano es perderlo todo con la llegada de la muerte. Pero si hemos aprendido a soltar en vida, si hemos practicado el arte de dejar ir, entonces la muerte ya no se siente como un robo, sino como el último acto de confianza. Comprendemos que, así como hemos soltado antes y hemos descubierto una nueva plenitud, también en ese soltar final encontraremos un misterio mayor. La práctica del desprendimiento, entonces, no solo nos prepara para vivir más libres, sino también para morir en paz. Al final, la riqueza que nace del desprendimiento es la riqueza de la libertad interior. Es la capacidad de vivir en plenitud sin estar encadenados a lo que cambia. Es descubrir que podemos perderlo todo y aún así seguir siendo completos. Es reconocer que lo que verdaderamente somos nunca puede perderse, porque no depende de nada externo. Esta riqueza no se mide en bienes materiales ni en logros visibles, sino en la serenidad con la que caminamos, en la ligereza con la que amamos, en la confianza con la que abrazamos la vida tal como viene. Cada desprendimiento es, en realidad, un regalo disfrazado de pérdida. Es la mano de la vida invitándonos a soltar lo que no necesitamos para descubrir lo que siempre hemos sido. Y cuando aceptamos esa invitación, nos damos cuenta de que ninguna pérdida nos vacía, porque el vacío es solo la ilusión que precede al descubrimiento de nuestra abundancia interior. Si estas palabras han despertado algo en ti, te invito a suscribirte al canal. Juntos seguiremos explorando cómo el desprendimiento no es un camino de carencia,
sino de libertad, y cómo cada pérdida puede transformarse en una puerta hacia la verdadera riqueza que ya vive en tu interior. La plenitud que emerge de lo eterno en ti, cuando hemos recorrido las sendas del dolor, del aprendizaje, del desprendimiento y de la libertad interior, llegamos finalmente a una comprensión más profunda. Aquello que realmente somos no puede perderse jamás. Todo lo externo se transforma, cambia de forma, desaparece o se diluye con el tiempo, pero existe en nosotros una dimensión que permanece intacta, inmutable, indestructible. Esa dimensión es la que constituye nuestra verdadera riqueza, una plenitud que no depende de nada que la vida pueda dar o quitar. Llegar a este reconocimiento es como regresar al hogar después de un largo viaje lleno de pruebas. Al final, lo que buscábamos siempre estuvo dentro de nosotros. Este descubrimiento no ocurre de la noche a la mañana. Normalmente necesitamos atravesar el desierto de las pérdidas para empezar a sospechar que hay algo en nosotros que nunca se ha movido. Cuando muere alguien a quien amamos, nos enfrentamos al abismo de la ausencia, pero en medio de ese abismo hay una chispa de conciencia que observa el dolor sin ser destruida por él. Cuando se derrumba un proyecto que parecía sostener nuestra identidad, sentimos que el suelo desaparece bajo los pies, pero algo en nosotros sigue en pie, como un testigo silencioso. Esa presencia interior que permanece es el signo de lo eterno. Las tradiciones espirituales de todos los tiempos han señalado esta verdad. Los sabios orientales lo llamaron el Atman, el sí mismo eterno que no nace ni muere. Los místicos cristianos lo reconocieron como el alma que participa de lo divino. Los filósofos estoicos hablaron de la razón universal que habita en cada ser humano. Ibn Arabi lo describió como el soplo divino en el corazón del hombre. Aunque las palabras cambien, la esencia es la misma. Hay en nosotros un centro que no se ve afectado por las pérdidas, un núcleo que no se fragmenta, una plenitud que no depende de las condiciones del mundo. Reconocer esta verdad no significa que dejemos de sentir dolor frente a la pérdida. Seguiremos llorando la ausencia de un ser amado, seguiremos lamentando la partida de lo que nos dio alegría, seguiremos atravesando momentos de vacío. Pero la diferencia es que ya no nos identificamos completamente con el dolor. Sabemos que hay algo en nosotros que lo trasciende, que observa sin romperse, que permanece sereno incluso en la tormenta. Esta conciencia nos da una paz que no es la ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que pase lo que pase, hay en nosotros un refugio indestructible. La plenitud que emerge de esta dimensión eterna se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, se manifiesta como serenidad. Ya no vivimos esclavos del miedo a perder, porque sabemos que lo que somos no está en juego. Podemos disfrutar de lo que la vida nos da sin ansiedad, porque no depende de ello nuestra esencia. Podemos despedirnos de lo que se va con gratitud, porque comprendemos que nada nos puede vaciar. En segundo lugar, se manifiesta como compasión. Al reconocer nuestra dimensión eterna, comprendemos que los demás también la poseen. Vemos que detrás de cada máscara, de cada historia personal, de cada sufrimiento, hay un mismo núcleo indestructible, y esto nos permite mirar a los demás con más ternura, con más paciencia, con más amor. La compasión deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural de haber tocado lo eterno en nosotros. En tercer lugar, se manifiesta como sabiduría. La vida ya no se percibe como una serie de pérdidas aleatorias, sino como un proceso de revelación. Cada acontecimiento, cada cambio, cada ausencia se entiende como parte de un tejido mayor que apunta siempre hacia el despertar de nuestra verdadera riqueza. La sabiduría nos permite aceptar lo que ocurre sin desesperación, confiando en que todo tiene un sentido aunque no lo comprendamos de inmediato. En cuarto lugar, se manifiesta como libertad. La libertad de no depender de lo externo,
la libertad de no quedar atrapados en las ilusiones del ego, la libertad de vivir de acuerdo con lo más profundo de nuestro ser. Esta libertad nos da una ligereza que nos permite movernos por el mundo sin miedo, sin necesidad de acumular, sin obsesión por retener. Podemos vivir plenamente porque ya no buscamos nuestra seguridad en lo que cambia, sino en lo que permanece. Esta plenitud que surge de lo eterno no es una meta distante, sino una realidad que ya habita en nosotros. Lo único que necesitamos es reconocerla. Pero el reconocimiento requiere silencio, interioridad, contemplación. La vida cotidiana, con su ruido constante, con su exigencia de correr de un lado a otro, nos aleja de este contacto. Por eso es necesario detenerse, respirar, escuchar lo que late en el fondo. Solo en el silencio descubrimos que lo que parecía vacío es, en realidad, plenitud. Muchas veces, la vida utiliza las pérdidas precisamente para empujarnos hacia ese silencio. Cuando todo lo externo se derrumba, cuando no nos queda nada a qué aferrarnos, entonces nos vemos obligados a mirar hacia adentro. Y lo que encontramos ahí no es la nada, sino la fuente misma de la vida, el manantial de donde brota la paz, la alegría y el amor. Es entonces cuando comprendemos, de manera definitiva, que ninguna pérdida nos vacía, porque lo que realmente somos es inagotable. Llegar a este reconocimiento transforma radicalmente nuestra manera de vivir. Empezamos a valorar cada instante no por lo que podamos retener de él, sino por lo que nos permite experimentar de nuestra propia plenitud. Amamos sin miedo, porque sabemos que el amor verdadero nunca se pierde. Nos entregamos a los demás sin temor a quedarnos sin nada, porque hemos descubierto que cuanto más damos, más nos llenamos. Vivimos con gratitud constante, porque comprendemos que todo lo que llega es un regalo que refleja la abundancia interior que ya poseemos. La plenitud que emerge de lo eterno en nosotros también cambia nuestra relación con la muerte. La vemos ya no como el final absoluto, sino como una transición. Si lo que realmente somos no nace ni muere, entonces la muerte no puede arrebatarnos nada esencial. Solo se lleva lo externo, lo temporal, lo que estaba destinado a cambiar. Pero lo eterno en nosotros permanece, y ese permanecer nos da una confianza que disuelve el miedo. La culminación de todo este proceso es el descubrimiento de que la verdadera riqueza es ser en plenitud, ser en libertad, ser en amor. Nada externo puede añadir ni quitar algo a este ser, porque ya es completo en sí mismo. Cada pérdida es un recordatorio de esta verdad, una invitación a regresar a lo que no cambia, a lo que siempre ha estado y siempre estará. Y cuando vivimos desde esta comprensión, ya no nos sentimos pobres, aunque perdamos, ya no nos sentimos vacíos, aunque algo desaparezca. Al contrario, descubrimos que estamos llenos de una abundancia que ninguna circunstancia puede alterar. Así, después de haber recorrido el camino de las pérdidas, del dolor, del aprendizaje y del desprendimiento, llegamos a la certeza luminosa de que ninguna pérdida nos vacía. Todo lo contrario, cada pérdida nos recuerda la riqueza que nunca se va, la plenitud que emana del centro eterno de nuestro ser. Si has llegado hasta aquí y estas palabras han tocado algo profundo en ti, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguiremos compartiendo reflexiones para que juntos sigamos recordando que lo eterno habita en nosotros, que ninguna pérdida puede arrebatarnos nuestra plenitud y que la verdadera riqueza ya es parte de nuestro ser más íntimo.